Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del Poder Ciudadano, un programa especial que tenemos el día de hoy con nuestro querido compañero Ricardo Patiño. Ricardo, con una trayectoria política, un reconocido formador de organizaciones sociales. Ricardo, quisiera darte la bienvenida a nuestro programa. Gracias, Yadira, gracias por la invitación. Qué gusto poder tratar contigo los temas que son de interés del país y especialmente los que tienen que ver con la participación de la gente, de la ciudadanía. Ricardo, yo quisiera plantear la participación ciudadana desde un contexto histórico. Charles Tillich nos dice que propone que los procesos institucionales democráticos son el resultado de grandes contiendas políticas donde hemos llegado a conquistar grandes derechos como el voto de la mujer. ¿Por qué se crea el quinto poder? ¿Qué es lo que nos lleva a configurar ese quinto poder? Bueno, en el caso del Ecuador esto fue en el año 2008. Ya desde hace mucho tiempo Montesquieu planteó la tesis, la teoría de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, en el Ecuador muchos se comenzaba a discutir, bueno, no solo tenemos que ceder nuestra soberanía, el pueblo, a determinados mandantes, sino que en algunos casos tenemos que tomar la rienda nosotros mismos, tomar decisiones nosotros mismos. Y por eso se plantea la importancia de crear un poder especial, una institucionalidad especial que se corresponda con las luchas de nuestros pueblos. La lucha para conseguir el derecho a la votación de la mujer, la lucha para conseguir las mejores condiciones laborales, la lucha para conseguir el derecho a estudiar, etc. Todas esas luchas que se van convirtiendo luego en instituciones, también en el caso ya del poder político en general, debería de traducirse en una institución en la que el pueblo directamente participe para elegir o para designar autoridades, para promover la participación permanente de la gente, y de ahí surge entonces la idea de crear el Consejo de Participación Ciudadana. Una participación ciudadana activa, una participación ciudadana organizada. Y quería comentarte que estábamos reunidos la semana anterior con unos jóvenes donde de alguna forma ellos decían: ¿para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana? Entonces, es importante aquí tu criterio, Ricardo, y que los jóvenes que nos están escuchando decían, ¿qué podemos hacer si este gobierno nos quiere bajar el presupuesto de educación? Ellos impávidos, ¿qué está pasando con la juventud? ¿Qué está pasando con las organizaciones sociales? ¿Qué crees tú que podemos hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana ante esta ciudadanía pasiva, ante los jóvenes que no saben qué hacer y cómo pelear esos derechos que ya la Constitución te permite? Bueno, la reacción del pueblo para defender sus derechos, para conquistar derechos, es algo que uno no lo puede controlar, uno no lo puede designar, diseñar. La gente se organiza. En la fábrica los salarios son muy bajos, no hay seguridad social, o no hay afiliación a la seguridad social, o no hay seguridad industrial. La gente se organiza en sus sindicatos directamente. Los estudiantes también, en los colegios, en las universidades, para que, digamos, las cosas sean correctamente manejadas por parte de las autoridades educativas. Pero respecto a los temas globales, a los temas políticos nacionales, justamente esta institución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene la oportunidad de abrir las puertas a que la ciudadanía se organice y plantee demandas o temas que tienen que ver particularmente con los asuntos más globales. Por ejemplo, tú decías, hay alguien que dice vamos a reducir, un presidente que dice vamos a reducir el presupuesto de la educación. Sí, ciertamente que las organizaciones, las federaciones de estudiantes pueden movilizarse, pueden ir a las calles, está bien, eso corresponde, pero también debe de buscarse algún tipo de mecanismo que
directamente, institucionalmente pueda llegar a los poderes Las veedurías del Estado. ciudadanas, por ejemplo, Correcto. los observatorios ciudadanos. Pero ¿acaso no hay una ciudadanía decepcionada? Yo creo que también ha habido como poca experiencia en ese tipo de acciones, de actividades, porque no existían antes. El Consejo de Participación Ciudadana es una institución absolutamente nueva, nace en el 2008. Comienzan a ejercitar, yo diría que básicamente como dos roles. Uno, designación, o no designación, porque no es que la designan, sino llevar adelante los mecanismos para la designación de determinadas autoridades con una veeduría directa de la población y por otro lado la promoción de la participación ciudadana. Ese control social tan importante acabas de hacerme recordar. La semana igualmente he estado recorriendo el país, escuchando un poco a todas las organizaciones y estábamos conversando con una mamá que había llevado a su niño enfermo en Puerto Viejo, en la capital de nuestra linda provincia de Manabí, y ella me conversaba, se había acercado, tenía que tener una operación su hijo, y luego de eso pues le habían designado que vaya a una clínica. En esta clínica le operan rápidamente a su hijo y le envían inmediatamente a la casa. El niño se pone bastante mal, regresa al hospital público y el hospital público le dice: usted tenía derecho a 2 citas posteriores consecutivas con la clínica. Y entonces ahí pues se le explicaba la importancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también tiene la designación y tiene el objetivo de esta lucha contra la corrupción y este control social al que tú acabas de mencionar, Ricardo, a través de estos observatorios, de estas veedurías ciudadanas. Y yo le decía, es importante que usted conozca y que usted sepa que a través de esa veeduría, de estos observatorios, la clínica no está cumpliendo con su rol, porque finalmente son los recursos públicos, son nuestros dineros, los dineros tuyos, de los ciudadanos, de las organizaciones, que están siendo utilizados a través de en este caso de este convenio que había entre este hospital de salud con esta clínica privada. ¿Qué es lo que tú recomendarías que pudiéramos hacer o generar, mejorar desde el Consejo de Participación Ciudadana y cómo activar nuevamente esa participación que de alguna forma la ciudadanía, como te decía, se siente decepcionada, se siente pasiva? ¿Qué mecanismos o qué podríamos movilizar para hacer conocer y finalmente darle ese rol fundamental, importante al Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que lo mejor es poner ejemplos y sacar ejemplos con la gente. Esto que decíamos ahorita, por ejemplo, ¿no? En un barrio determinado de todas las ciudades existen estos centros de salud. Pues la gente del barrio debería de hacerlo. Debería de hacerlo porque finalmente a ese hospital va a llegar gente del barrio mismo, de la ciudad y de otros lugares. Pero cuando a mí me toque estar en otra ciudad, me gustaría que allá también haya gente que esté vigilando que esa institución pública funcione bien. Entonces, crear observatorios ciudadanos para los servicios públicos en general, yo creo que ya es una... De barrio, en el barrio, muy cercano, el Claro, consejo muy cercano al barrio. Más cercano mejor, porque la gente tiene como más disposición a hacerlo, le da menos miedo. A veces enfrentar temas nacionales, la gente dice: no tengo experiencia, yo no soy político, no conozco otros ambientes, pero en mi barrio sí. Yo así en mi barrio sí me doy cuenta, yo conozco las cosas. Ahora conocemos en nuestro país, y tú eres un referente de líder organizativo. Estuviste liderando Jubileo 2000 alguna vez. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esa experiencia? Mira, en el año 1998-99 el Ecuador había acumulado un nivel de endeudamiento muy alto. Prácticamente el 100%, digamos, la deuda pública era equivalente al 100% del Producto Interno Bruto del país. Era muchísimo. Ahí hay un ejemplo de organización, ¿no? Sí. Y de lucha de derechos, correcto, finalmente. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Que cuando llegamos al gobierno, quienes habíamos estado luchando en las calles por eso,
en el gobierno hicimos lo que en la calle habíamos dicho. A veces es muy lamentable cuando la gente dice, bueno, yo he planteado estas alternativas, pero cuando llegué al gobierno me doy cuenta de que no se puede. No, nosotros no dijimos eso. Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que sí era posible llevar adelante, llevar a cabo los planteamientos que desde la sociedad civil nosotros habíamos empujado. Esa experiencia nos puede dejar un aprendizaje, la importancia nuevamente de organizarnos. Cuando fuiste canciller, Ricardo, hiciste un programa de participación ciudadana, recuerdo que se llamó Diplomacia Ciudadana. ¿Qué nos puedes decir, qué mecanismos funcionaron en ese programa que de alguna forma todos los consejos sectoriales estaban presentes y que fueron ejemplo de ellos? Hay muchísimas organizaciones de la economía popular y solidaria en el Ecuador, tanto en la sierra como en la costa, como en la Amazonía, que anteriormente no eran atendidas, no eran consideradas empresarios, o sea, solamente atendían a los grandes empresarios y como los ponían un sector sí, votado, marginal, digamos. Marginal, informal, pobre, etc. Nosotros comenzamos a trabajar con ellos para que sus productos sean también parte de la presencia ecuatoriana en las grandes ferias internacionales. Y creamos ProEcuador, un organismo dedicado a promover las exportaciones. Pero ahí hay muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas que se podían involucrar. Porque nos preocupamos de que ProEcuador no sea solamente una representación de los grandes exportadores, que también tienen derecho a ser apoyados, por supuesto, pero lo que no hay derecho es que los pequeños no sean apoyados. Entonces, estos son algunos de los temas que tienen que ver con la participación de la ciudadanía, incluso en un ministerio que podría ser, uno podría decir, muy extraño a la participación ciudadana, a las relaciones exteriores, pero hay muchísimos temas que atañen a la ciudadanía y que tienen que ver con las relaciones exteriores. Y la democracia participativa, nuevamente aquí, la diplomacia ciudadana, como le llamaste a tu programa, y quisiera un poco comentarte, entiendo que debes de estar al tanto, que se va a llevar justamente el 5 de febrero un referéndum donde les están quitando la designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la propuesta, que se vuelva al viejo país y que se regrese esa designación a través de la Asamblea, donde sabemos que la Asamblea es absolutamente política, mientras que la designación se tiene que hacer con esos controles ciudadanos, que actualmente así está en la ley y en la Constitución. ¿Qué te merece? ¿Qué nos puedes comentar referente a lo que está pasando y por qué crees que esto quiere este gobierno nefasto? Mira, es una pésima idea tratar de volver al pasado en este sentido, es pésimo. ¿Por qué? ¿Cómo se designan esas autoridades en la Asamblea? A través de pactos. Mira, tú me apoyas para la designación del Contralor y yo te apoyo para la designación del Procurador. Tú me apoyas para el Defensor del Pueblo y yo te apoyo para el Superintendente. Entonces no son méritos que se van a discutir, sino compadrazgos, amigos, peor todavía, financiadores de campañas, porque eso es lo que pasa. Entonces en la Asamblea Nacional, lamentablemente, así se discuten los temas. Y aunque sean angelitos de la caridad los que estén en la Asamblea, finalmente son acuerdos políticos, son pactos políticos. Y entonces las autoridades, estas autoridades de control, que deberían en lo posible tener, digamos, bueno, para comenzar, méritos, pero además éticos, con valores, transparentes. Ético, debían tener una vida, digamos, clara, transparente, de honestidad, etcétera. Eso no se valora, lamentablemente, en la Asamblea. En la Asamblea lo que se valoran son los acuerdos. Tú votas por el mío y yo voto por el tuyo. Acuerdos políticos. Así es, pero en cambio la idea es de que en un Consejo de Participación Ciudadana que se encarga de organizar, porque no es que designa, organiza. La gente participa, las personas o las instituciones a lo que les corresponde designar candidatos lo hacen, pero se organizan, no me acuerdo cómo se llaman, comisiones ciudadanas. Comisiones ciudadanas a través de los controles ciudadanos, así ¿no? Es, para que revisen el currículum, etcétera, etcétera. Ahí no hay amarres,
ahí hay revisión de méritos. Conjuntamente con controles ciudadanos, cívicos, con un organismo técnico. ¿No será que esto no será que les conviene a las élites? Son 77 autoridades que le corresponde finalmente ser designados por la ciudadanía. Y es esa lucha de derechos a las que tenemos que ser partícipes la ciudadanía y invitar a la ciudadanía a decir no en esta referéndum que se va a llevar en febrero 5. Hay que aferrarse a eso. O sea, hay que aferrarse al derecho que tenemos los ciudadanos. Así hay que decirlo. Es nuestro derecho a designar a las autoridades de control. Cuando nosotros logremos que los derechos nuestros se vayan consolidando como consecuencia de nuestra participación, entonces habremos conseguido un resultado fundamental en lo que se llama la lucha política global. Por eso yo llamo a todos los ciudadanos, a hombres y mujeres, jóvenes, viejos, a todo el mundo, a organizarse, a participar y a utilizar a esta institucionalidad que se creó en el año 2008, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debe tener las puertas abiertas para acoger esa participación. Debemos estar llenos de observatorios ciudadanos por todos lados y eso nos va a permitir entonces que los servicios públicos funcionen mejor y los que están funcionando mal, que funcionen bien, pero no solamente que funcionen mejor, sino que funcionen en el tiempo, que permanezca esto en el tiempo, que se nos haga una costumbre participar, que se nos haga una costumbre estar comunitariamente tratando los temas y resolviendo los problemas de la sociedad. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber sido ejemplo de participación ciudadana, ejemplo de cómo nos tenemos que organizar los ciudadanos. Y me voy a quedar con esto: la política no es de los expertos, sino de los ciudadanos. Muchísimas gracias y recordemos que el poder lo tienes tú.